Feliz sábado a todos, hermanos queridos del mundo hispano. Con todo cariño, les enviamos un saludo de paz en un mundo cada vez más turbulento. Pero la paz que tenemos nadie nos las puede quitar, hermanos. Así lo dijo Jesucristo, si andamos con Él día y noche, si desarrollamos esa disciplina de mantenernos en su presencia. Y hoy estamos en la presencia de Dios para celebrar este día de fiesta, este día sábado, un refugio en el tiempo, hermanos, un privilegio muy grande. Hay gente que no sabe dónde esconderse del estrés de la vida y nosotros tenemos un refugio en el tiempo. No necesitamos el espacio, aunque también es muy bueno tener ambas cosas y poder saber que hay un tiempo apartado por Dios, que si nos obedecemos, Él nos favorece para poder sumergirnos en su presencia y tener también el compañerismo con los hermanos y tener ese oasis que es el sábado, que es una gran bendición, hermanos, que el mundo se niega a obedecer y es el más fácil de obedecer, hermanos, no hacer mayor cosa, no trabajar, acercarnos a Dios. Esa parte el ser humano no la quiere. Hermanos, estamos en una marcha hacia el tiempo del fin. Estamos ya en el tiempo del fin. Pero después de, voy a decirlo claramente, las elecciones en este país, hermanos, nos hemos acercado un paso más para que llegue lo que la Biblia llama el colmo de la maldad y aparezca la bestia y la séptima restauración del Imperio Romano. No vamos a justificar a un gobierno a favor del otro. Todos somos culpables delante de Dios y nosotros mismos tenemos que vigilarnos constantemente para permanecer, como dice el apóstol Santiago, sin contaminación de este mundo, hermanos. Que es muy fácil contaminarse hoy. Muy fácil. Hundiendo una tecla, hermanos, podemos estar sumidos ya en el fango de este mundo que tiene los días contados. Pero con esta nueva etapa que Dios permitió, hacemos bien en no participar en votaciones. Como lo dijo sabiamente el señor Gerald Weston, dijo, bueno, si creemos lo que Dios dice, y se lo voy a leer aquí para que no se nos olvide, hermanos, en el capítulo 4 de Daniel y en el capítulo 3 también se habla de lo mismo. Vamos a ver si leemos los dos. Aquí dice en el capítulo, vamos a verlo en el capítulo 4, que sí ya me lo conozco mejor. En el capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 17, mis queridos hermanos. Dice, capítulo 4, versículo 17, una sentencia que Dios le pidió a los vigilantes, que son los ángeles. ¿Qué hacemos con Nabucodonosor? Dios es humilde, Dios pide perdón. Dios nunca ofende a nadie, Él no tiene que pedir perdón, pero pide consejo. Y lo ha hecho en varias veces, tenemos varios ejemplos de cómo Dios le pregunta a los ángeles, ¿qué hacemos para hacer que Acab suba a Siria y sea derrotado? Así que Dios seguramente le preguntó a sus 24 ancianos, el consejo de ancianos que Dios quiere delante de su trono, el cual podemos visualizar nosotros porque Dios nos lo revela. Según les preguntó, ¿qué hacemos con Nabucodonosor? Que ya se le subió demasiado a la cabeza el orgullo. Tiene que aprender una lección. El que se ensalza será humillado. Y luego dice aquí en el capítulo 4, versículo 17 del evangelio, es como un evangelio, el libro de Daniel, hermanos. Aquí se habla del reino de Dios, una y otra vez. 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes. La palabra vigilante en el idioma arameo, en el cual está escrito este capítulo, porque fue escrito en Babilonia, donde se hablaba el arameo. Vigilante es la palabra para ángel, o sea que podemos entender que son ángeles a quienes Dios les preguntó y dijo, está bien, hagamos lo que ustedes están diciendo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes. Algunos de nosotros no hemos entendido esto, hermanos. Lo digo con cariño, un poco intenso, pero con cariño.
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. No somos nosotros, hermanos. Si vivimos por cada palabra de Dios, ¿qué tal si estamos votando en contra de Dios, hermanos? Esa fue la pregunta que hizo el señor Weston. ¿Qué tal si Dios decide va a ser fulano de tal? Porque Dios tiene un plan y, como dice aquí magistralmente, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y a quien quiere, Él quiere, lo da. No lo que nosotros queramos o nosotros decidamos. Y como dijo el señor Weston, ¿qué tal si yo voto por fulano y Dios decide que es el otro? Estoy votando en contra de Dios. Más vale que no lo hagamos, hermanos. Si creemos lo que dice aquí y si vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Tomemos las cosas en serio, hermanos. Hay muchos entre nosotros que todavía no entienden esto o no lo han querido entender, hermanos. Así que Dios es el que decide. Y nosotros creemos esto. Y de hecho, en el capítulo 3 también lo dice, ya me acordé, en el capítulo 2, versículo 20, cuando Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor a Daniel. ¡Qué milagro tan tremendo! Nabucodonosor se soñó algo y quería que los sabios de Babilonia le dijeran qué era lo que se había soñado. Y le dijeron a Nabucodonosor, jamás un rey ha hecho semejante pregunta. ¿Cómo podemos nosotros saber qué fue lo que te soñaste? Y dijo, es la única forma como voy a saber si ustedes me dicen a mí la verdad o no, y si puedo confiar en ustedes o no. Y vean cómo Daniel oró y Dios le reveló el sueño que el mismo Dios le había dado a Nabucodonosor. Y miren lo que dice cuando Dios le reveló el sueño. Y aquí está repetido en Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Oiga pues, hermanos, aunque no sean reyes, sean líderes, Él los quita y Él los pone. Es lo que dice aquí. Está confirmando lo que se acabo de leer en el capítulo 4, hermanos. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Tenemos que aprender a vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, de todos modos, con el nuevo régimen o con el nuevo gobierno en este país, francamente, podríamos decir, hermanos, aunque el otro tampoco era correcto, no era el reino de Dios todavía, hermanos. Y no vamos a justificar a uno o al otro. Pero por lo menos había todavía cierto freno para ciertas cosas, hermanos, que la mentalidad del nuevo gobierno tiene la puerta abierta de par en par, lo cual podemos deducir que le da cabida o le da entrada o le da posibilidad a que este país y el mundo entero, hermanos, porque el mundo entero anda por el mismo camino, pero el destino de este país tiene mucho que ver con el mundo entero, hermanos, para que llegue al colmo de la maldad. Porque ahora están abiertas de par en par las puertas para toda clase de perversión sexual, hermanos. Antes también estaban, pero no tanto, hermanos. Había cierta restricción o ciertas medidas en contra. Y fíjese lo que Dios dice con respecto a eso, hermanos, y esto le cae a gran parte del mundo, y lo voy a leer tal como está aquí en el libro de Isaías, mis queridos hermanos. Estoy hablando del colmo de la maldad. Y miren lo que dice en el libro de Isaías, al principio de este libro, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 10. Dice el libro de Isaías, que fue escrito, hermanos, como 1000 años después de la caída de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Capítulo 1, versículo 10 dice, príncipes de Sodoma. Le está hablando al mundo de hoy, hermanos, y sobre todo a los pueblos israelitas y al mundo entero. Esta palabra, Isaías, sobre todo, es un profeta que incluye el resto del mundo. Por ejemplo, Ezequiel se refiere más a Israel, pero sabemos que muchas de esas cosas se aplican al mundo entero, como la resurrección del Valle de los Huesos Secos. Está dirigida a Israel, porque Dios, por medio de Ezequiel, tiene un mensaje especial para esa nación, pero esa resurrección simultáneamente ocurre con el resto de la humanidad. Se lo vamos a demostrar el próximo miércoles en una pregunta que alguien hizo. Y es muy importante. Pero mire lo que dice Dios refiriéndose, digámoslo, al mundo de hoy. Se refiere a cada persona que abra este libro.
1:10 de Isaías, príncipes de Sodoma. Está hablando a los gobernantes, mis queridos hermanos, que son los que abren la puerta para que esto llegue al colmo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno. Lo que Dios dice, no lo tienen en cuenta para nada, como si esta palabra no existiera. Y está en casi todos los hoteles de este país, hermanos. Y hay quienes llegan y arrancan las páginas donde están escritas esas palabras porque no las pueden soportar, hermanos. La naturaleza humana es hostil a la ley de Dios, mis queridos hermanos. Pero va a llegar el tiempo en que será impuesta por el poder invencible de Jesucristo, hermanos, por el bien de cada ser humano, que hoy no lo quiere entender. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno. Ustedes saben lo que dice la palabra del Eterno y por qué Sodoma fue destruida. ¿Y qué dice al respecto de por qué fue destruida en su ley? Escuchad la ley de nuestro Dios. Ahí está, escrito una y otra vez en la Biblia, a todo lo largo, no únicamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también está, hermanos. Está en varias, está en Romanos, capítulo 1, está en Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, está en muchas partes, hermanos, está en el Apocalipsis, mis queridos hermanos. De una manera o de otra, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y sabemos que un gobierno anterior de la misma tendencia fue el que legalizó oficialmente el matrimonio gay en los Estados Unidos, mis queridos hermanos. Y ahora se le abre la puerta de par en par con la entrada del nuevo gobierno. Eso dará lugar seguramente a que nos acerquemos a lo que está escrito en el libro de Daniel, que les pido que vayan allá al capítulo 8 del libro de Daniel, mis queridos hermanos. Daniel capítulo 8, versículo 23. Daniel capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, está hablando de las diferentes restauraciones del Imperio Romano, que está a punto de aparecer. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea que antes del retorno de Cristo va a haber un momento en que los transgresores lleguen al colmo. Sabemos que Sodoma y Gomorra llegó al colmo y Dios mismo bajó. Y Dios mismo bajó 2 ángeles para rescatar a Lot y a su familia porque habían llegado al colmo, desde el mayor hasta el menor, mis queridos hermanos. Ustedes lo saben, no voy a entrar en detalles. Y por eso Dios se dirige en esos términos al tiempo de hoy. Y estamos seguros que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, la marcha hacia ese colmo se aumentará rápidamente y las restricciones que tal vez podía haber habido van a ser levantadas de manera que lleguen al colmo, mis queridos hermanos. Vamos una vez más. Cuando los transgresores lleguen al colmo, Daniel 8, entonces ya podremos saber que está más cerca ahora, debido al cambio que se ha efectuado y que Dios lo ha permitido, que estamos más cerca del colmo, que los transgresores lleguen al colmo y que se levante la bestia y podamos empezar a contar los días para el retorno de Jesucristo. O sea que esto no es cosa pesimista o negativa, sino que el mal tiene que llegar a cierto punto y nosotros tenemos que mantenernos sin mancha del mundo, velando día y noche sobre nuestros pensamientos, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo, desde adentro mismo, hermanos, los pensamientos, las palabras, las acciones, todo lo tenemos que estar llevando cautivo continuamente para que Cristo nos considere dignos de escapar. Si estamos infectados con este mundo, con él mismo vamos a perecer, hermanos. O Dios nos tiene que meter al fuego para podernos purificar y darnos la oportunidad de arrepentirnos, hermano. Así de sencilla la verdad. Entonces dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y sabemos que ese rey se va a enfrentar con Jesucristo. Lo dice un poco más abajo. Entonces, una vez más, ahora se inicia un paso más para llegar a eso, porque las restricciones prácticamente se levantan. El presidente que ha sido elegido está completamente de acuerdo
con todo ese libertinaje, mis queridos hermanos, y la vicepresidente igualmente. Lo digo con respeto, pero digo la verdad. Y lo hemos oído de su propia boca, mis queridos hermanos. Entonces, vamos ya acercándonos. ¿Cuándo exactamente falta? No sabemos, pero sabemos que nos estamos acercando. Otro aspecto, hermanos, la violencia. La violencia en este país y en el mundo entero. Colombia, por ejemplo, tiene un capítulo de su historia que se llama La violencia, que fue un capítulo... Bueno, la historia de nuestros países hermanos está escrita con sangre. Las guerras civiles que ha habido, yo me acuerdo estudiando historia patria en Colombia, era una guerra civil tras otra, una tras otra, hermanos. Pero una de las partes más brutales de la historia, para poner un ejemplo de Colombia, donde yo nací, se llama la violencia, que fue un capítulo que se inició con la muerte de un gran líder popular, se llamaba Gaitán, y fue muerto el 9 de abril de 1949, fue asesinado, y se inició una guerra civil, hermanos, entre los partidos tradicionales, que duró, todavía no ha terminado, hermano, ha cambiado de nombre, y aún sigue, porque no se ha terminado, y sabemos que ahora muchos de los que firmaron el Tratado de Paz, Camino de Paz, el mundo no conoce, hermanos. Muchos de los que firmaron el Tratado de Paz los están matando otros enemigos que hay de ellos, mis queridos hermanos, y además en Colombia y en otras partes están reclutando a los niños, sobornan a los padres para que dejen reclutar a los niños. Y si desde esa edad los corrompen, hermanos, ya hemos explicado en otros sermones que eso es el colmo de la maldad, cuando la mente de los niños se pervierte y les enseñan a matar desde antes de empezar siquiera la adolescencia, mis queridos hermanos. Entonces nos estamos acercando paso a paso, pero hay un aspecto muy importante que también tenía la intención de frenar el gobierno precedente. Y nosotros, como les digo, yo no estoy hablando de política en el sentido del uno o el otro. Ambos, ninguno de los dos justo delante de Dios, ni siquiera nosotros, hermanos. Tenemos que mantenernos en guardia continuamente. Pero había cierto freno, se estaba calculando cierto freno al aborto, hermanos, para detener una ley de legalización del aborto que fue declarada en el año de 1973 en este país, hermanos. Y como muchos países imitan lo que este hace, ustedes saben que muchos países del mundo han legalizado el aborto por cualquier razón. Y hace poco lo llegaron a legalizar hasta el momento del nacimiento, mis queridos hermanos. Hasta allá, eso es francamente llegando al colmo. Y fíjense lo que dice aquí, les voy a leer un poquito. En enero, el 20 de enero del año 2020, hasta esa fecha, se le ha quitado la vida, o para decirlo en lenguaje un poco más realista, se han asesinado 61.628.584 niños. 61 millones, no más que en Estados Unidos, desde 1973, hermanos. Eso es sangre inocente. Y la sangre inocente pide una venganza que Dios llevará a cabo, porque Él no quiere que ninguna sangre inocente derramada quede sin venganza. La venganza es de Dios. Pero son 61 millones desde 1973, hermanos. Y se estaba tratando de frenar esa legalización. Ahora olvídense, hermanos. Como les digo, la puerta ya está abierta. Por lo menos había cierto esfuerzo. No estamos justificando ni queriendo que hubiera sido fulano o perano el que fue elegido. No me entiendan mal. Pero que las circunstancias todavía, tal vez, iban a permitir que se frenara, aunque fuera un poco eso. Ahora la puerta está abierta porque viene con una mentalidad ya establecida desde hace tiempo, de la corriente que está ahora, que Dios permitió que subiera al poder. 61.628.584 niños contabilizados, más o menos, pero son más de 61 millones. Desde 1973 hasta enero 20 del 2020, hermanos. Y ustedes saben una cosa, que Dios cobra una muerte por aborto con la vida del que la causa. Se los voy a leer. Veamos el capítulo 21 del libro del Éxodo, mis queridos hermanos, para ver hasta dónde ha llegado este país y que ahora se va a abrir la puerta ya de par en par.
estaba tratando de cerrarla porque el pecado continuaba. Yo no voy a decir que con el gobierno anterior ese pecado se detuvo. No, trataron con mucho miedo de perder votos, que es otra cosa, hermanos. Trataron con mucho miedo de frenarlo y por eso subió una nueva experta en jurisprudencia de principios distintos. Pero ahora con este gobierno pueden cambiar las cosas y abrir la puerta de par en par como estaba antes, mis queridos hermanos. Vamos a ver el capítulo. ¿Dónde está eso? Aquí está. Lean el capítulo 21, versículo 22 del libro del Éxodo. Para que vean lo que Dios dice del aborto, hermanos. ¿Cómo será la sentencia que Dios va a aplicar? Y hay gente que tiene la cara muy decente y uno dice, no, pues ¿cómo va a ser esta señora un asesino? Hermanos, eso es. Pero está tan justificado eso, está tan penetrado el ambiente, hermanos, que ya no hay conciencia de lo que se está haciendo, hermanos. Dice, capítulo 21, versículo 22 del libro del Éxodo. Si algunos riñeren e hirieren una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, o sea, si aborta el niño sale vivo, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, o sea, si alguien causó a causa de una riña que una mujer embarazada abortara y muere el niño, eso es lo que dice aquí, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, no importa en qué mes del embarazo esté. Esa es la palabra de Dios, hermano. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos queridos? Y que Dios nos libre, porque el que esté firme mire que no caiga, no vamos a sentirnos superiores a nadie. Pero ahí hemos llegado, hermanos, hasta estas cifras. Y no es sino sumarle las cifras de cada país del mundo, de hermanos, donde esto se lleva a cabo continuamente. Entonces, estamos llegando al colmo de la maldad. Y ahora la puerta está abierta de par en par, porque esa es la mentalidad del sistema que ahora ha entrado. Abierta. Antes había cierto freno, como les digo, no los justificamos porque el pecado del aborto continuaba. Pero había cierto deseo de pararlo. Ahora no hay deseo, hay una mentalidad de continuarlo. Y a nadie se le ocurre explicar cuál es la causa del problema. Es transgresión de otra ley. Cuando alguien transgrede una ley, por lo general, transgrede otra. Por lo general, todos estos niños que mueren son hijos de fornicación, hermanos. Entonces, si no se obedece la ley que Dios tiene, no ha de haber relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, la gente lo sigue haciendo a diestra y siniestra y nacen niños sin que nadie se quiera encargar de ellos, ni siquiera su propia madre, porque no tienen un hogar, no tienen lo que Dios estableció, una familia, donde hay un orden, donde hay un respeto, donde hay responsabilidad, donde hay un padre que provee, donde hay una madre que cuida y que es la ayuda idónea del padre que provee para que sus hijos estén bajo la sombra del amor paterno. Cuando eso no hay. Y sin embargo, hay lugares donde lo hay y justifican que la madre a veces diga, no, ya tengo 4 hijos, ya no quiero más, voy a abortar este. Yo he oído entrevistas en la radio y le preguntan, y le dicen a la mamá, ¿y usted cómo le explicó a los otros niños lo que hizo? No, fue una medida de higiene para su salud lo que usted hizo. Así lo justifican como si no fuera nada lo que está pasando, hermanos. Y hemos perdido la conciencia, hermanos, como sociedad. Muchos la tienen cauterizada, mis queridos hermanos, y eso equivale al colmo de la maldad. Y Dios destruyó la sociedad antigua al diluvio porque el exceso de la violencia en todos los sentidos. Y es otro aspecto que vemos ahora cómo nos estamos acercando rápidamente al colmo de la maldad cuando Dios ya no pueda más resistir tanta maldad. Ese es otro aspecto. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo avanza esta sociedad
Y tenemos que estar vigilantes. No sabemos exactamente cuándo será el fin, cuando Dios decide ahora, pero sabemos que cuando surja la bestia es porque Dios ha dicho, han llegado al colmo, ahora vamos a permitir que siga un poco más de 3 años y medio, y luego viene el retorno de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Esto que nos ayude no a pensar que estamos viendo las cosas muy pesimistas, en forma muy pesimista, sino a mirar con optimismo hacia el futuro, sabiendo que hay una luz de esperanza y que habrá una solución para todo eso, y que todo parece indicar que todos estos niños van a ser resucitados y los van a poner mi Dios al frente de sus mamás, y así se van a arrepentir de lo que hicieron. Es muy factible que así sea. Y el señor Cristian Orrego escribió una narración conmovedora, digamos, fue ficticia, pero puede ser muy representativa de la realidad de lo que va a ocurrir en el juicio del gran trono blanco, algo que nos conmovió a todos. Yo creo que ustedes lo escucharon y sería bueno que lo volvieran a escuchar. Así que ahora también Dios predice para ese tiempo, cuando ya llega el fin. Jesucristo lo dijo. Vamos a ver aquí en el capítulo 24 de Mateo, mis queridos hermanos. Mateo capítulo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo, capítulo 24, versículo 1 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se cumplió al pie de la letra. Y está narrado por Flavio Josefo, un historiador judío que no era cristiano, pero como narra exactamente como los romanos, cuando se tomaron la ciudad, se ocuparon de que no quedara piedra sobre piedra en lo que fue el templo, completamente arrasado y destruido, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso lo vamos a ver en un momento, hermanos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero le estaba diciendo a los discípulos, cuidado que alguien no los engañe. Nos está hablando a nosotros. Todavía hay posibilidad de eso. Todavía no hemos visto lo que va a haber, hermanos. La clase de milagros que va a haber. Y fíjese que se lo repite en el versículo 11, 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oigan pues. Y en el versículo 24 del mismo capítulo 24 de Mateo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Es una advertencia para nosotros. Y ahora vamos a estudiar un poquito al respecto. Pero ahora quisiera introducir algo más del panorama profético que Cristo nos da aquí. Después de mencionar los falsos profetas, que equivalen a lo que está representado en el caballo blanco, en los 4 jinetes del Apocalipsis, en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, dice el versículo 6 aquí del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Bueno, hoy en día sigue igual. Guerras y rumores de guerras. Toda la historia humana está prácticamente escrita con sangre, mis queridos amigos. Los principales jalones, por decirlo así, o puntos de referencia de la historia humana son guerras, revoluciones, matanzas, masacres, violencia. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque, oigan esto, se levantará nación contra nación contra nación, etnos contra etnos, grupo étnico contra grupo étnico. Aquí en Estados Unidos hay una organización, hermanos, que ustedes seguramente, los supremacistas blancos, están tratando de desatar una guerra racial, mis queridos hermanos, y trataron de provocarla, ellos lo llaman el bugalú, y están armados y están listos, están ansiosos por disparar, por matar.
Ese es el corazón del hombre bajo la influencia de Satanás, mis queridos hermanos. Resulta que crearon un plan para secuestrar una gobernadora de Michigan que tomó ciertas decisiones, pues yo no lo voy a juzgar aquí, no conozco todos los detalles, pero que fueron muy del desagrado de ellos porque afectaba aspectos de la vida social. No voy a dar más detalles. Esta señora gobernadora de Michigan se llama Gretchen Whitmer y tenían planeado secuestrarla y juzgarla entre ellos mismos debido a lo que ellos creen que estaba transgrediendo. Y de hecho había tomado decisiones que no eran constitucionales, imponiendo medidas a causa de la COVID. Y esta milicia de extrema derecha estaba enojada y tenía planeado secuestrar a esta señora. Y dijo CNN, que eso hubiera provocado un baño de sangre, hermano. La señora es de corriente demócrata. Entonces, estamos viendo, hermanos, que este país también está al borde de una guerra étnica. Y hay quienes la quieren desatar, la llaman el bugalú, mis queridos hermanos. Le tienen nombre y todo ya de antemano. Y la quieren desatar. Entonces, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir. Porque Jesucristo dijo, se levantará grupo étnico contra grupo étnico. Entonces tenemos ya varios factores, hermanos, que nos hacen pensar, y yo únicamente lo digo para despertar vuestra atención, hermanos queridos, para que estemos vigilantes. No para que nos crucemos de brazos y digamos, no, pues ya no puedo hacer nada porque esto se va a acabar. No. La vida sigue, hermanos, y nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo, pero mantenernos vigilantes. Lo uno no quita lo otro. Hay gente que no entiende la diferencia. Y hay grupos de lo que fue la Iglesia de Dios Universal que francamente se paralizaron esperando porque ya venía y no ha venido, hermanos. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? El mismo señor Buenel me contó en 1972. Había gente que estaba paralizada y estaba tomando decisiones erróneas, tratando de aprovechar, porque según ellos, en 1975 se acababa ya iba a ser el retorno de Cristo o el principio de la gran tribulación, hermano. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado del 75 al 2000, son 25 años, más 20, 55 años y aquí estamos todavía, hermanos. El tema no es paralizarse y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si usted es estudiante, sigue estudiando con ahínco, pero el tema es tener presente que este mundo pasa. Y cuando uno ya adquiere cierta edad, se da cuenta que las cosas pasan rápido, mis queridos hermanos. Y no perder de vista el mantenernos alerta delante de Dios, pero seguir trabajando y que Dios sea parte de nuestro trabajo. Y antes seremos más productivos. Antes era una inversión estar más cerca de Dios. Seremos más productivos en el trabajo y en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces esto no es para pasmarlos ni paralizarlos. El mismo señor Weston, me atrevo a decirlo. Ahora, como estamos y sabiendo que estamos avanzando hacia el colmo de la maldad, ya está considerando la idea de ampliar el edificio de la sede porque el precio que nos cobran los hoteles por las reuniones del sábado es exorbitante, hermanos. Y lo que se paga en un año, fácilmente paga una hipoteca de un edificio. Entonces, ya está pensando en eso. Y el señor Armstrong, en 1972 creo que fue, cuando ya creía que el mundo se acababa, puso la primera piedra del Auditorio Ambassador. Y ahí está todavía. Entonces, son ejemplos de que la profecía no es para pasmarnos o para entontecernos. No, es para ponernos alerta y que nos mantengamos en la presencia de Dios, que es lo que debemos de hacer cada día de todas maneras. Eliseo y Elías estaban muy lejos del fin del mundo. ¿Y qué decían? El Dios en cuya presencia estoy. Y es lo que Dios quiere que seamos todos nosotros. Abraham sabía que todavía faltaban quién sabe cuántas generaciones para que se cumplieran las promesas. ¿Y Dios qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Y es la orden que nos da a nosotros ahora. Y con mayor razón, en el ambiente que estamos viendo y cómo se desarrollan las cosas y cómo se está acelerando el mundo hacia el colmo de la maldad, mis queridos hermanos. Otro aspecto son, como les digo, el aspecto de los odios raciales inyectados por Satanás, el diablo, mis queridos hermanos. Y donde estamos viendo, en Europa también, donde seguramente va a ser muy dramático, son las medidas que el presidente de Francia, Macron, está tomando para tratar de integrar
la minoría islámica que constituye más del 10% de la población de Francia, que tiene más de 60 millones de habitantes. Y aproximadamente del 9 al 10%, y hay quienes dicen más, son musulmanes, porque ellos permitieron una inmigración masiva de los países que antes eran colonias de Francia y de otros países, por ejemplo, del norte de África, de Argelia, de Túnez, de Marruecos y de otros países islámicos, porque necesitaban mano de obra. Pero, señor Macron, yo digo que Dios nos ha dado una sabiduría para discernir las corrientes del mundo, hermanos. La mentalidad de este pueblo es muy distinta de la mentalidad francesa. Y él está pretendiendo que va a integrar a esa minoría islámica a la sociedad francesa a la fuerza, hermanos. Y está tomando medidas para que se integren, porque francamente son una sociedad dentro de otra sociedad. Son un grupo étnico diferente del grupo étnico, en su mayoría francés y de muchos otros países, y los quiere integrar casi a la fuerza, hermanos. Yo cuando leí esto dije, muy ingenuo me parece el presidente, porque son pueblos muy distintos, hermanos. Son etnias distintas, tienen un origen distinto, tienen un idioma distinto que lo han mantenido. El árabe tiene una cultura distinta en su forma de comer, en su forma, en fin, costumbres que ellos tienen. ¿Qué más? Idioma, origen común, cultura y religión. Casi nada. Eso constituye una etnia. Entonces este pueblo es un pueblo distinto. Y ellos, donde van, ellos no tratan de adaptarse, hermanos. Ellos tratan de que los que están a donde ellos llegan se adapten a ellos. Entonces, el señor Macron, francamente, no sabe. Les voy a leer algunas de las medidas que ha tomado. Y luego en el siguiente número de la otra revista que tengo yo aquí están las medidas que está tomando para integrar la minoría islámica a la sociedad francesa. ¿Cómo les parece, hermano? Y aquí, una semana después, aparece furia acerca de los esfuerzos de Francia para reformar el Islam. ¿Cómo pretende este señor que va a poder cambiar una mentalidad establecida desde el año 632, cuando murió Mahoma y se difundió el Islam por todo el Medio Oriente, hermanos, y hasta países del Oriente también? Pero dice aquí, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado un ambicioso plan para crear un Islam que sea verdaderamente francés. Hermanos queridos, Dios describe los caracteres de los pueblos, hermanos. Yo no quiero ser ofensivo, porque esta frase que les voy a decir puede ser un elogio. Y hay quienes la toman como un elogio. Gran parte del Islam es de origen ismaelita, que fue hijo de Ismael. Ustedes saben que tuvo 12 hijos y tuvo una hija que se llamaba Mahalat, con la cual se casó Esaú. Esaú era hijo de Isaac, o sea, Esaú era sobrino, era una prima de él, era sobrino de Ismael. Ismael era hijo de Abraham y Esaú era hijo de Isaac, que era hijo de Abraham. Y se casó con ella, y muchos de ellos están dispersos por varios lugares del Medio Oriente. Yo les he hablado de lo que es Edom, que es los descendientes de Esaú. Y están mezclados con los ismaelitas porque Esaú se casó con una hija de Ismael, que se llamaba Mahalat, para tratar de agradar a sus padres, porque se había casado con 2 cananeas que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, para mejorar la imagen, fue y se casó con la prima. Entonces, ¿qué pasa? Que esas características de ambos pueblos, hermanos, se unen y hacen bola de nieve. Dios le dijo a Agar acerca de Ismael, le dijo, será hombre fiero, estará en el desierto, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Eso lo tienen en la genética, hermanos queridos. Y fíjese lo que dijo, bueno, voy a leer un poco más de medidas, y lo que dijo alguien que corroboró sinceramente lo que yo pensé. Cuando yo leí esto dije, muy ingenuo el señor Macron. Y resulta que aquí alguien en un periódico francés dice, el señor Macron es muy ingenuo. Y le voy a decir qué fue lo que dijo. Pero aquí veamos un poco más. Quiere crear entonces un Islam verdaderamente francés.
Hermanos, esa gente está unida a escala mundial. Para ellos, que les afecten aquí a alguien, eso responde en el otro extremo del mundo. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, eso es lo que él quiere, crear nueva legislación para romper lo que él llama el islamismo separatista. O sea, él cree que dentro del Islam hay unos que son separatistas. Pues puede que en cierta medida sea cierto, pero en cierta medida no es cierto. Hay unos que en mayor o menor medida, de todas maneras, se identifican como un pueblo distinto, hermanos, una etnia distinta, que ha permitido, o sea, lo que él considera el separatismo, una contrasociedad, o sea, una sociedad dentro de la sociedad que es aparte de ella. Y ha emergido o que ha surgido en algunas comunidades islámicas. Aquí dice, Francia misma tiene la culpa porque ha permitido que se reúnan en guetos, o sea, en barrios pobres, los inmigrantes musulmanes, en suburbios pobres, donde pueden ser presa de los predicadores radicales. La educación está en el centro de la ofensiva de Macron contra el islamismo separatista, para parar la juventud, para que no sea indoctrinada en las madrasas. Su nueva legislación requerirá que los niños asistan a la escuela desde los 3 años, escuela pública, con el resto de la población. La educación en el hogar, que es muy popular entre los musulmanes conservadores, será permitida únicamente para estudiantes que tengan problemas de salud. Va a haber más fondos que serán dirigidos a los barrios pobres, donde viven buena parte de la población musulmana. Y la religión, la neutralidad religiosa en los servicios públicos será reafirmada. Dice que en las piscinas, por ejemplo, ellos le han dado gusto a los musulmanes porque tienen horarios para los hombres y horarios distintos para las mujeres en las piscinas públicas. Y los musulmanes han pedido que se separe y le den un horario a los hombres y otro a las mujeres. Y han cedido. Ahora va a decir, no, todo el mundo tiene que someterse a las reglas que van para todo el mundo. No vamos a hacer excepción. Hermanos míos, esto es una provocación para esta gente. Y lo más importante, quiere ponerle fin a la educación financiada de los imams, que son los ministros de religión, pagada por Arabia Saudita y Turquía. Turquía ahora se está metiendo en todo, hermano. Erdogan hizo un palacio, hermano, no sé si ustedes lo han visto, el palacio de gobierno. Él quiere recobrar la grandeza del imperio turco. Se está metiendo por todos lados. Casi desata una guerra con Grecia, que estaba buscando petróleo en lo que los chipriotas creen que es aguas territoriales de ellos. Ahí se estaba metiendo a sacar. Se metió a Libia con ejército a respaldar una de las facciones en Libia. Él quiere ser oído por todos lados, mis queridos hermanos. Y Macron quiere ponerle fin al financiamiento de la educación de los predicadores musulmanes, pagados por los que los pagan son Arabia Saudita y Turquía, y crear un instituto francés para ese propósito, hermanos míos. Francamente no sabe con qué se está metiendo. Y mire aquí la reacción. La reacción la semana siguiente dice, furia en el mundo musulmán a causa de los esfuerzos de Francia para reformar el Islam. Aquí está. Una semana después, desató una reacción a escala mundial. No sabía, como les digo, uno ya ha estudiado un poquito y basado en la Biblia, yo dije, muy ingenuo, no sabe con qué se está metiendo. Y eso está preparando un conflicto racial. Y oiga lo que llegó a decir alguien por ahí. Dice, Francia se ha buscado una pelea con el Islam global, o sea, del mundo. Dijo Talha Kose en el Daily Sabah, es un periódico de Turquía. El mes pasado, un refugiado de Chechen, que es parte de Rusia, le cortó la cabeza a un profesor de escuela en Francia porque les mostró unas caricaturas en que se hacía burla del profeta Mahoma. Y un joven le cortó la cabeza. Y ha habido ataques terroristas ahora en que
jóvenes espontáneamente, según me dijo un francés que estuvo aquí hace poco, están decapitando gente, hermanos, porque para ellos es la ofensa más grande que puede haber y toman venganza como sea. Y ahora en Viena acaba de haber un ataque terrorista, del cual ustedes seguramente escucharon, en Viena, Austria, de alguien que dejaron permitir salir de la prisión por buena conducta y resulta que apenas salió con un fusil, mató 4 personas y hirió a 22 personas en Viena, de tal manera que declararon un día nacional de duelo. Y en Francia tiene como el 10% de la población islámica y Alemania le sigue con más del 5% de la población islámica, hermano. Entonces dice aquí, dice, a ver, les traduzco esto. El presidente Emmanuel Macron trató de asociar un ataque terrorista marginal con la esencia del Islam, decretando medidas contra lo que él llama el mal, que es el Islam radical. Dice, él cree que hay un Islam radical, parece que sea, y denunciando el islamismo como una amenaza para la libertad de palabra. Macron tomó medidas estrictas contra los musulmanes, grupos musulmanes, las instituciones de beneficencia, y ordenó que una mezquita en un suburbio de París, donde miles dan culto a diario, que sea cerrada por 6 meses. O sea, está aumentando la tensión, hermanos míos. La está aumentando. Esto ocurre únicamente semanas después de que Macron declaró que el Islam estaba en crisis y desveló un plan arrogante para reformar la religión y hacer que los más de 6 millones de musulmanes se sometan a los valores seculares. Lo llaman valores seculares de Francia. Yo lo llamaría los vicios. En ese sentido, algunas personas, algunos del Islam tienen razón, hermanos. Está muy degenerada la sociedad. En respuesta al castigo colectivo, el presidente turco, Recep Erdogan, llamó a los musulmanes del mundo entero a que boicotearan todos los productos franceses. ¿Saben ustedes lo que esto está causando, hermano? Esto es acercándonos a lo que Jesucristo dijo aquí, de que va a haber conflictos étnicos de gran escala, hermanos, según en este país y en Europa, mis queridos hermanos. Y miles de personas en Bangladesh, Pakistán, Líbano y Turquía marcharon en las calles y denunciaron a Macron. Y el antiguo primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, mandó un mensaje a los musulmanes diciéndoles que estarían justificados de matar a millones de franceses. Oiga, hermanos queridos, a millones de franceses. Eso es una mentalidad que es parte, ahí está, de imponer una sola religión mundial, mis queridos hermanos. Entonces, dice que estarían justificados de matar a millones de franceses, para ellos son infieles. Aunque dijo que ellos no lo iban a hacer, pero dijo que estarían justificados si lo hicieran. Estaba aquí viendo yo, buscando en fin, hermanos, no les voy a leer más pero son indicios de lo que se viene, hermanos. El escenario cada vez está más preparado para la crisis del fin. Otra cosa les quería hablar. Por el país de Israel, hermanos. La nación de Israel depende de Estados Unidos. Y Estados Unidos, con toda la corrupción que tiene, además tiene una deuda que no la puede pagar. Ya pasó el límite en que todo lo que produce el país anualmente no alcanza a pagar la deuda. Y siguen tomando prestado y sigue aumentando la deuda. El país está en una situación vulnerable, hermanos queridos. Y están imprimiendo millones de millones, no miles de millones de billetes, hermanos, en papel que no tiene respaldo, en oro. El único respaldo es la ilusión de que la economía de este país, que es la más grande del mundo, va a seguir creciendo y que algún día va a poder respaldar todos esos millones que están impresos, hermanos. Pero los indicios que estamos viendo nos muestran que este país va hacia la catástrofe, hermanos, hacia la depravación moral que causa el colmo
por el cual destruye Dios una sociedad como Sodoma y Gomorra, por la crueldad de todos los niños muertos, inocentes, hermanos, la sangre derramada, la sangre inocente derramada, por muchos otros aspectos que uno ve que esto se está preparando, hermanos, para algo sumamente... Y ahora, ustedes vieron, las elecciones demuestran que este país está dividido casi exactamente por la mitad. Y Jesucristo lo dijo, y se los he dicho antes, y aquí se los digo otra vez, hermanos. Entonces, una vez más, esto no es para asustar a nadie. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, dice claramente en el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No importa cuán grande, cuán poderoso sea el país, o pongan ustedes juntos nada más lo que les acabo de decir, la tensión étnica, el problema económico, hermanos, el derramamiento de sangre inocente y la depravación moral que está llegando y tiene la puerta abierta para llegar al colmo. Entonces, uno viendo eso, hermanos, sabe que Dios quiere que estemos atentos. Y uno viendo eso no es para uno aterrorizarse, sino para abrigarse, para estar al abrigo del Altísimo, como lo explicó hermosamente nuestro querido hermano Esdras en el sermoncillo, como el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende, no importa cuál sea la crisis. O sea, esto no es para asustarlos, es para despertar el deseo y la vigilancia que Dios quiere que tengamos cuando las cosas están llegando a la crisis, a los puntos en que estamos viendo, hermanos, que el mundo va avanzando rápidamente hacia su fin. Sabemos qué va a ocurrir cuando este país dividido, hermanos, y quién sabe qué crisis van a surgir de aquí para allá, porque parece que los republicanos van a conservar el dominio del Senado y pueden frenar al presidente de manera que casi no pueda hacer nada, casi atarle las manos, hermanos. Entonces, esto va para crisis y crisis cada vez peores, hermanos, alejándose cada vez más de Dios, por el derramamiento de sangre, por la corrupción moral, por lo cual Dios permite que el pueblo, y Dios dice en la Biblia, el que toma prestado es esclavo. Este país está ya en un estado de esclavitud. Tiene una deuda, hermanos, que todo el producto, yo no entiendo bien los recovecos de la economía, hermano, pero algo muy sencillo. Cuando uno debe más de lo que puede pagar, está, como decimos, en la olla, hermanos. Y es la situación exacta de este país, hermanos. Entonces, para ver eso una vez más, no es para asustarlos, es para despertar el hecho de que Dios no quiere que nos durmamos, porque las distracciones son tantas que el diablo quiere que estemos distraídos y no nos demos cuenta de lo que está pasando. Y nos pase lo que Jesucristo dijo, que en los días de Noé la gente comía, bebía, hacía todo común y corriente hasta que llegó el momento y los tomó a todos por sorpresa. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. O sea que Dios no quiere que nos tome por sorpresa. Entonces, con todo eso, hermanos, yo tengo una pregunta para ustedes. Jesucristo nos advierte, aquí en Mateo 24, en 3 veces, una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya se los leí y se los vuelvo a leer. Capítulo 24, versículo 5 del Evangelio de Mateo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, pero primero dice, en el versículo 4, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Está advirtiendo a quién? A los discípulos le estaba advirtiendo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque, oigan se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, gracias a Dios que dice eso, aún a los escogidos. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo pueden ustedes saber? Esto ya lo hemos explicado antes, pero hay hermanos nuevos y hay otros que tal vez ya se les olvidó, pero hay un artículo en una de nuestras revistas que habla de este tema, pero se lo recuerdo, es muy importante la pregunta, óiganla bien. ¿Están ustedes seguros de que conocen la clave para discernir si un milagro es de Dios o no es de Dios? Me gustaría preguntarle a varios, ¿cómo puede usted saber si un milagro es de Dios
o no es de Dios? Y he hecho la pregunta y me dan varias respuestas que no son exactamente correctas. ¿Cómo podemos nosotros saber con absoluta certeza de que un milagro es de Dios o que no es de Dios? Por impresionante que sea. De manera que no podemos ser engañados. Dios nos da la clave. Vamos a estudiarla, hermanos. Vamos a estudiarla y Dios nos empieza a dar la clave en el capítulo 13 del libro del Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 13. Veamos lo que dice aquí, hermanos queridos. Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios de antemano. Anuncia, va a ocurrir tal cosa o yo voy a hacer tal cosa. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de otros dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué es amar a Dios? Vean ustedes, manténganme la manito ahí. Primera Juan, capítulo 5 y versículo 3. Dios nos va a probar a ver si lo amamos de verdad. Y ese amor es el que nos va a permitir, el que nos va a ubicar en la categoría de los elegidos que no pueden ser engañados, porque tienen una relación con Dios. Primera Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles. Entonces Dios nos va a poner a prueba para ver si en verdad lo amamos. Y va a permitir que venga alguien y predice un milagro. Es muy factible que el falso profeta, cuando surja, a lo mejor ya está por ahí, pero cuando anuncie esto, lo va a anunciar de antemano, que va a hacer caer fuego del cielo a la tierra. A lo mejor, esto es especulación mía, pero Dios dice que es muy factible, dice, si te anunciare señal o prodigios y se cumpliere, quiere decir que lo anunció desde antes. Yo calculo que puede ocurrir que 3 días antes de que vaya a hacer caer fuego del cielo a la tierra, lo anuncie y lleguen todas las cadenas de televisión del mundo y todo internet y todo lo que ustedes quieran y se pongan allá alrededor de la plaza y desde una ventana él salga donde está todo el público y levante las manos al cielo y pida un milagro y caiga fuego en toda la mitad ahí donde está el obelisco, hermanos. ¿Ustedes saben de qué plaza estoy hablando? Allá en Roma, en el Vaticano. Y lo avisó desde antes y se cumplió y fue real. ¿Cómo sabe uno si es de Dios o no es de Dios? Bueno, la pregunta es muy sencilla, hermanos. Dios dice que nos está poniendo a prueba de si lo amamos. ¿Y cómo lo amamos? Si guardamos sus mandamientos. Y para guardar los mandamientos de Dios hay que saberlos. Y yo se los he dicho muchas veces y espero, hermanos, que ustedes se lo sepan de memoria. Porque alguien me dijo alguna vez, y yo les he contado esta historia en más de una ocasión. Alguien me dijo una vez, bueno, y estaba supuestamente en la iglesia, de hecho ya se fue, por alguna razón. Bueno, si a mí me dicen que yo tengo que adorar una imagen, yo no creo en eso. ¿A mí qué? Yo voy, yo me inclino y listo, sale sin novedad. Y le dije, oye, ¿tú te sabes los mandamientos? Me dijo, sí, me dijo, recítame el segundo mandamiento. Y no se lo sabía. Yo espero que ustedes lo sepan de memoria. Claramente, vamos a Éxodo 20. Aquí Éxodo 20 dice claramente, versículo 1, y habló el Eterno Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia. Y la palabra aquí deberá ser por 1000 generaciones, o sea, para siempre, a los que me aman. Me aman, que es el amor a Dios, guardar y guardan sus mandamientos. Entonces le dije, yo me lo sabía de memoria, gracias a Dios, yo lo estoy leyendo, yo me lo sé perfectamente de memoria, de tanto repetírselo a mi hijo por el camino, como Dios manda, cuando lo estaba criando, chiquito, yendo a la escuela, siempre que nos subíamos al carro, íbamos por el camino, rumbo a la escuela, me dijo, los mandamientos, los 10, uno por uno, perfectamente de memoria. Y yo de tanto repetirlos, pues me los aprendí de memoria. Y le dije a y usted ni siquiera se lo sabe, y usted estará infringiendo esa ley, porque si usted, aunque no crea, se inclina, usted está infringiendo lo que Dios dice. Y está mostrando que le tiene más miedo a los seres humanos que a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, muy importante saberlos de memoria. Ya hay gente que tiene los 10 mandamientos en la casa. Y tienen el primero, dice, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice, no te harás imágenes. Y ahí paran. ¿Cómo le parece que el segundo y el cuarto son los más largos de los 10 mandamientos? Y los dejan, los recortan. Y cuando llegan al cuarto, uno ve los 10 mandamientos ahí en un afiche y dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y se brinca todo el resto. Cuando Dios se tomó el trabajo de descender desde el tercer cielo hasta el monte Sinaí y pronunciarlos personalmente ante el pueblo con un poder que el pueblo creyó que se iba a morir, porque salía esa voz de Dios desde el monte y el monte temblaba y todo el desierto temblaba y la gente temblaba. Y Dios se los dijo, es para que me teman y no pequen. Y a los 40 días ya estaban adorando una imagen, mis queridos hermanos. Entonces, hagamos el esfuerzo de aprenderlos de memoria. Yo le he dicho a algunos amigos, dice, oye, ¿por qué tú le quitas el resto de lo que Dios ordena cuando Dios dijo, no le quiten a mis palabras ni tampoco le agreguen? ¿Ustedes saben que eso está 3 veces en la Biblia? Y tiene una sentencia muy peligrosa para los que lo hacen. Entonces, si van a tener los 10 mandamientos, tengan la copia completa, hermanos. No rebajen lo que Dios mismo se tomó el trabajo de pronunciar. Y cuando Él terminó los 10, Él no les habló más al pueblo. Pues el pueblo creyó que se iba a morir, porque nunca habían... Yo creo que es el acontecimiento más dramático de la historia humana, hasta ahora. Alguien me dijo, tal vez, cuando los 500 hermanos vieron a Jesucristo resucitado, tal vez... Bueno, pero yo digo, más estremecedor, yo creo que fue ese acontecimiento en el monte Sinaí, cuando Dios mismo habló y el pueblo temblaba, y Moisés mismo temblaba del poder que Dios desplegó para que les quedara grabado, y ni así, mis queridos hermanos. Bueno, entonces es muy importante conocer la ley de Dios, porque entonces Dios nos está poniendo a prueba para ver si lo amamos. Y el que ama a Dios y oye y sabe y ve que alguien anuncia un milagro y hace el milagro se cumple, sea que bajó fuego del cielo a la tierra u otra cosa, cuando le dicen, a raíz de ese milagro, o sea, la respuesta es muy sencilla, hermanos. Cuando le dice, si anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere, Deuteronomio 13:2, la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Por qué? Porque el que es elegido tiene la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, y no lo pueden engañar. O sea que si un elegido que ya ha recibido el Espíritu de Dios, y Dios ha escrito con su dedo esas leyes, porque el Espíritu Santo, en cierta forma, simbólicamente es el dedo de Dios, así como Él escribió en tablas de piedra con su dedo los 10 mandamientos, cuando somos bautizados, después de habernos arrepentido, hermanos, y que nos impone las manos, el Espíritu entra y escribe en la mente y en el corazón los 10 mandamientos, hermanos. Las palabras del pacto son las mismas que Dios hizo con el pueblo de Israel, con la diferencia que estaban en tablas de piedra. Ahora están aquí adentro, en tablas de carne del corazón. El que haya recibido el Espíritu tiene que tener esos 10 mandamientos muy claros en la mente y en el Espíritu. Y debemos alimentarlos, repasándolos y sabiéndolos de memoria
el que adore la imagen, habiendo recibido el Espíritu de Dios y teniendo la ley adentro, pierde la salvación. La pierde. ¿Ustedes saben cómo sabemos eso? Ya se los he dicho, pero vayan a Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, 24, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea que ya fueron juzgados, fueron hallados dignos de enseñar, porque pusieron por obra la palabra de Dios, y fueron juzgados dignos de juzgar a otros para enseñarles. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, por la predicación del evangelio, del verdadero evangelio del reino de Dios. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Qué es lo que va a hacer el falso profeta? Hacer un milagro. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Lo mismo que dice Deuteronomio. Vamos en pos de otros dioses. ¿Qué es lo que dice? En el capítulo 13, vamos a volver aquí a 20. En el capítulo 13 dice, oiga, 13:13, es interesante. La clave está en Deuteronomio 13 y la explicación bien clara está en Apocalipsis 13:13. 3:13, fatales. No, esos son agüeros, hermanos. Nosotros estamos libres de eso. Pero dice, también hace grandes señales, Apocalipsis 13:13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí está la respuesta, hermano. Muy sencilla y está escrita ahí mismo. En Deuteronomio 13 dice, hace el milagro que anunció. Y luego les dice, vamos en pos de otros dioses. Es lo que va a hacer el falso profeta. Dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. O sea, que infrinjan la ley de Dios. O sea, que un elegido no puede ser engañado, pero puede caer. Y si cae, pierde la salvación. Es una advertencia para nosotros. Y es lo que vamos a confirmar aquí en Apocalipsis 24, porque el elegido sabe, a él no lo engaña. Pero si adora la imagen de la bestia por salvar su pellejo, el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por amor de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, la hallará. Pero el elegido no puede ser engañado, porque él tiene esas leyes adentro escritas, él las conoce. Y nadie lo puede engañar, pero sí, si no está cerca de Dios, si está debilitado espiritualmente por la tibieza, por el exceso de la maldad, por el exceso de entretenimiento, por no dedicarle a Dios tiempo para orar en profundidad, para estudiar su palabra en profundidad, para ayunar con frecuencia y regularidad. Es muy factible que ante semejante espectáculo y la presión, porque vamos a ser aborrecidos de todos los pueblos, hermanos, la resistencia que tenemos que tener y la fe en que Dios nos protege, como lo explicó Esdras, que los ángeles nos van a ayudar, hermano, se puede dar por vencido. Y si lo hace siendo elegido, teniendo la ley de Dios escrita en el corazón, no fue engañado, pero cometió un pecado que no le permitirá poder ejercer esa autoridad y pierde la salvación, mis queridos hermanos. Por eso dice, vi tronos, 24 de Apocalipsis, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Juzgar es enseñar, educar, lo que vamos a hacer a lo largo de 1000 años. Pero si no somos vencedores, si nos dejamos vencer por el miedo a la muerte, por el miedo a los seres humanos, si nos dejamos amilanar, no tenemos la calificación para enseñarle a otros a ser valientes, hermanos. Entonces dice, y lo digo con temor y temblor, pensando en que yo mismo tampoco puedo, pero necesito la ayuda de Dios. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús.
o sea, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, no infringieron la ley de Dios a pesar de que hubo milagros espectaculares. No infringieron la ley de Dios y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, que es el sábado, el que la gente corta también de los afiches o los pósters. Lo más cortico es el sábado y es el más largo con el segundo. Y esos son los que quita el catecismo de aquella iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme. Esos dos no aparecen, se los tragaron y luego duplican el 10º para tratar de completar el número. Y el cuarto queda honrar a padre y madre y el sábado desaparece. Sin embargo, en las Biblias autorizadas, ahí están. Ahí están. Dios dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y no ha permitido que cambien lo que está en las Biblias. Ahí está el sábado. Y está lo de las imágenes, claramente. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, tiene que ver con el sábado, que es la señal de Dios, y con infringir el sábado y guardar el domingo, que es la marca de la bestia. Porque se va a prohibir descansar el sábado. Como lo prohibió la iglesia, el concilio de la Odisea en el año 400, no recuerdo exactamente, de que los que judaizaran y descansaran el sábado eran anatema de Cristo. O sea, los declaran herejes a los que le obedecen a Cristo, hermano. Ahí viene un artículo del señor Ames, muy bueno. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces es muy importante, hermanos, que sepan eso, de que a un elegido no lo pueden engañar, pero eso no quiere decir que no puede caer, porque eso va a depender de la relación que ha tenido con Dios. Y Dios habla de vírgenes necias y de vírgenes prudentes, y de gente tibia, y de gente que tiene el fuego encendido, mis queridos hermanos. Yo no quiero prolongarme mucho más, pero quiero dejarlos con esa información de saber que nos estamos acercando al fin y que vamos a ser puestos a prueba y que tenemos una promesa de protección, hermanos, maravillosa, y Dios nos pide que yo voy a terminar con lo que Dios dice en Lucas, que ustedes lo conocen bien, pero lo voy a leer. Lucas 21, después de describir toda la serie de sucesos que nos esperan por delante, los conflictos étnicos, el hambre, la guerra. Entonces dice en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Eso es mucho comer. Y se perturba la mente comiendo mucho. Vamos a explicar primero el aspecto físico. Es lo que se llama comida inflamatoria, que es harinas refinadas, pan blanco, que es lo que la gente más come. Le quitan todo lo demás que Dios puso, el germen, la fibra, el afrecho, todo lo que hace del pan, hacía del pan un alimento perfecto. Hay gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial nada más comiendo trigo por ahí en una cueva y estaban bien nutridos cuando terminó la guerra. Ahora no, está tan alterado. Han hecho tantos experimentos con injertos y ahora con modificación genética, que ya no es lo mismo lo que Dios hizo. El ser humano ha metido la mano y todo lo altera y tiene consecuencias. Y la gente tiene cantidad de alergias por las manipulaciones de la mano inmunda del ser humano que se mete con la creación de Dios, mis queridos hermanos. En vez de dejar las cosas como Dios las hizo y obedecer las leyes de la agricultura, y así no tienen que acudir a toda clase de trucos para tratar de pasar por alto las leyes de Dios y no darle descanso a la tierra. Por eso se debilitan las plantas. Todo tiene su causa. Dios hizo las cosas muy bien hechas y dio leyes para que las plantas guardaran su poder nutritivo. Había que darle descanso a la tierra y no se le da el descanso a la tierra. Y las plantas salen cansadas, enfermizas, fácilmente víctima de plagas, lo cual no ocurre. Y en la iglesia tuvo una granja donde vivía, se hacía todo de acuerdo con la palabra de Dios. Y el que la dirigía, muy amigo mío, me dijo, cuando a la tierra se le ha dado descanso,
la cosecha que llega después de los 7 años. No se le arriman ni las moscas. Algo pasa, está protegida la cosecha. No tiene que echarle venenos, no tiene que echarle urea, no tiene que echarle no tiene que conseguir semillas genéticas, porque está obedeciendo lo que Dios estableció. Y la agricultura sigue y produce, y viene bendición a los que obedecen, hermanos. Hay mucho que decir sobre todo eso, pero entonces dice aquí, y entonces la gente hoy come eso, y son cosas desprovistas de la nutrición que Dios quiso que hubiera ahí. Son comidas inflamatorias que producen gordura, y el cuerpo es ansioso por los minerales. ¿Dónde están los minerales? Y comen, ¿y por qué se engordan tanto? Porque no hay nutrición, y el estómago se llena por un rato, y después el cuerpo sigue pidiendo, ¿dónde está la nutrición que yo necesito? Entonces a la gente le da más hambre y come más de lo mismo, y se vuelven... Yo no quiero ofender a nadie, pero eso es una de las principales, es un círculo vicioso, fatal. Azúcar refinada. Y no azúcares complejos como los que Dios creó en las frutas. Pues ese azúcar refinada es inflamatorio. Eso llega directo a la sangre y produce una secreción de insulina tremenda que altera el metabolismo del cuerpo, hermanos. Si hiciéramos las cosas que uno piensa, cómo estaban las cosas cuando Dios las hizo, y tratar de hacer lo mejor que podamos y negarnos a nosotros mismos, porque la harina refinada con el dulcecito y los pasteles y todo ello sabe rico, pero queda un ratico en la boca, como decía mi madre, unos minutos en el estómago y el resto de la vida en el trasero, hermanos. Perdonen que sea tan crudo, pero eso es lo que ocurre con las comidas alteradas, ultra refinadas, que muchos de nosotros no debemos comer. Debemos tener sabiduría para vivir, hermanos, mantenernos sanos en la medida de lo posible, no alterando el orden establecido por Dios. Es cuestión de pedirle a Dios sabiduría y discernir que uno qué debe comer y qué no debe comer. Es muy fácil, no es más caro. Yo le pedí al señor Armando Rego que hiciera un cálculo y me dijo que comer saludable no salía más caro. Y él se los puede demostrar. Si ustedes quieren, él les puede mandar información, hermano. Pero comer cosas sanas, sencillas, como Dios las hizo, hermanos. Por ejemplo, comprar el trigo entero, Dios quiera que sea orgánico, pero uno hace lo mejor que pueda, y molerlo. Ahí está todo, o debería estar. Y en muchas otras formas de poderse mantener sanos o evitar enfermedades que debilitan y deforman el cuerpo y que le quitan capacidad a la mente, porque cuando se produce mucha insulina debido a todo eso refinado, el páncreas produce más glucosa y quema la glucosa del cerebro y uno se entorpece. Se entorpece porque le falta combustible al cerebro. El comer dulce le quita combustible al cerebro, que es dulce también, glucosa. Es un equilibrio que el cuerpo sabe mantener y saque el azúcar de otras cosas que no necesariamente dulces. En fin, hermanos. Luego, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y esto tiene que ver también con las distracciones continuas, hermanos. Comiendo comida chatarra, viendo cantidad de videos que no debemos estar viendo, llenos de violencia o de pornografía, y yo se lo repito cada vez porque eso está ahí. ¿Y qué pasa? Se llena la mente de esas cosas y queda eclipsada la palabra de Dios, en la cual debemos meditar día y noche para que todo nos salga bien, si la ponemos por obra. Pero hay un ataque satánico hoy para mantener distraído a la gente, pegados de la televisión, pegados del internet, horas y horas, sobre todo los niños. Y la obesidad en los niños es una plaga, hermanos. Niños gordos. ¿Por qué? Sentados haciendo jueguitos, ya no van corriendo por fuera como debían de estar. Los niños sentados con juegos, con teléfonos inteligentes, smartphones, y no se mueven, y comiendo lo que no deben de comer, comida refinada, hermano, y se engordan y se entorpecen, y pierden la agilidad natural de los niños, y no se desarrollan como debiera ser, y se engordan desde chiquitos y acortan sus vidas. O sea que mucho tiene que ver. La glotonería, entonces, también tiene que ver con la inmensa cantidad de distracciones, de golosinas, de distracción que nos brinda o que nos tira el internet, y embriaguez
La embriaguez es estar oyendo a otros predicadores. Somos hermanos, yo no soy nadie. Dios puede hablar por un burro cuando es necesario. Pero somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué no vamos a ir a escuchar lo que dicen otros predicadores? Eso nos embriaga, porque pensamos una mezcla fatal. Ellos no creen, la inmensa mayoría no creen que hay que obedecer la ley de Dios, y no hablan de eso. Y no hablan del arrepentimiento, hablan de recibir a Cristo. Pero Cristo no va a entrar a un corazón no arrepentido. Un corazón no arrepentido es impermeable a la presencia de Dios, hermano, y eso no lo enseñan. ¿Para qué no vamos a meter las conclusiones que ellos sacan? Si puede que haya es una mezcla de bien y de mal, que puede ser fatal. Que usted le mezclan arsénico a la comida, puede que no se come el arsénico puro, pero se come la comida con el arsénico, tarde o temprano se envenenan. Entonces, ¿para qué irse a meter y a embriagarse con doctrinas ajenas, hermanos? Entonces aquí nosotros lo que les decimos, con toda honradez delante de Dios, está basado en esta palabra y no solo en un solo versículo, sino en uno y otro versículo, de manera que a usted les queda el cuadro claro que le estamos diciendo la verdad, hermano. La mayoría de ellos sacan un sermón entero de un versículo y se despiden de la Biblia y se van a hablar lo que su corazón les dicta y a enseñar errores, hermanos, que se sienten muy inspirados porque tienen cierto poder emocional, pero andan por ahí divagando lejos de la palabra de Dios. Y vuestros corazones se carguen de embriaguez y de los afanes de esta vida. Distraído completamente, preocupaciones, hermanos, dejando a Dios de último. ¿Qué pasa? Los afanes se multiplican. Jesucristo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. No quiere decir que tiene que estar de rodillas todo el día pegado de la Biblia. No, pero que debe organizar su vida dándole prioridad a eso y disciplinarse y levantarse temprano para tener tiempo de orar, tener tiempo de estudiar antes de lanzarse a la calle a hacer las funciones del día. Y sacar un tiempito para orar a mediodía y otro tiempo por la noche antes de acostarse, de mantener ese fuego encendido continuamente, hermanos. Es una ley. Yo se los he explicado. Si uno no lo hace, se lo arrastra esta sociedad, hermanos, y se vuelve superficial su relación con Dios, hermanos. O sea que, les repito, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, que son doctrinas extrañas, hermanos. Es lo que la gran ramera tiene, un cáliz lleno de abominaciones con el cual embriaga al mundo entero. Y las hijas de ella hacen lo mismo, un poco más disimuladamente, pero también lo hacen. Y de los afanes de esta vida, corra para acá, corra para allá, tal cosa, y resulta que su vida no está anclado en una relación con Dios, sino que corre como pollo sin cabeza y queda exhausto y los problemas lo atacan y no tiene tiempo para orar, para acercarse a Dios y ponerlo primero a Dios y pedirle que le ayude y tener esa relación con Él, de buscar primero el reino de Dios y su justicia, la obediencia a sus mandamientos, y lo demás se dará por añadidura. Dios nos ayuda, Él sabe en qué mundo estamos viviendo, pero tenemos que dar la prioridad a Dios, no a los afanes de la vida, hermanos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y ya estamos anunciando cómo el escenario está listo para que llegue. Por eso hacemos estos sermones. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. De repente, hermanos. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Cuál es la condición? Oración continua, hermanos. Puede estar anclado, como hacían David y Daniel, amados de Dios, 3 veces al día. Tener la disciplina de no dejarse embaucar por los videos y acostarse tardísimo y levantarse a la carrera y no le quedó tiempo siquiera de orar a Dios antes de tirarse a la calle e ir a trabajar todo el día y llegar exhausto por la noche sin haber tenido comunicación con Dios. Así uno no crece espiritualmente, hermanos. No crece, sino que su vida espiritual es superficial. Tibia. Velad pues en todo tiempo orando. Uno tiene capacidad de orar cuando ancla su día y empieza. Empieza por la noche un día, el sacrificio de la tarde, y al otro día es el sacrificio de la mañana, hermano. Y está anclado el día en Dios. Le queda muy fácil ir al trabajo
Y muy fácil alzar los ojos a Dios de vez en cuando y comunicarse con Él y seguir. Y Él le ayuda a ser más productivo. Es en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Si somos tibios, Dios no nos va a llevar al lugar de refugio, hermano. Va a dejar que aprendamos las lecciones que tenemos que aprender. De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muchos de ustedes, yo quisiera yo también, si Dios lo permite, estar vivo cuando Cristo regrese, hermanos. Y si no, de todos modos, el que muera en la fe se levanta primero que los que están vivos. Resucitan primero los que murieron. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Que tengan un feliz resto de día sábado. Hasta la próxima.